Los pK1 y pK2 de un ácido diprótico son respectivamente 5 y 9. Se valoran 50 mililitros de una disolución 0,1 molar de dicho ácido con hidróxido de sodio 0,1 molar también. Calcular el pH cuando se han añadido todos estos volúmenes de sosa representando gráficamente el pH frente al volumen de valorante añadido. Y explicar sobre la gráfica las especies existentes en las diferentes regiones. Bien, vamos a empezar primero por calcular el pH inicial, es decir, cuando no se ha añadido ninguna sosa todavía. El volumen de esos añadidos son 0 mililitros, con lo cual lo que tengo es el pH de un ácido diprótico débil. ¿De acuerdo? Ácido diprótico o diprótido débil. Ya sabemos cómo se calcula este pH, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a tener son los dos equilibrios de disociación, aunque ya sabemos que vamos a tener en cuenta únicamente el primero, dado que el segundo está mucho menos extendido que el primero en base a la constante que tiene, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos que esta primera constante, si el pK es 5, es 10 a la menos 5, ¿de acuerdo? Donde si yo tomo un ácido 0,1 molar, como es el caso, aquí al final tendré 0,1 menos X. Y aquí se me habrán formado X y X. Repito que voy a ignorar completamente el segundo equilibrio. Así que este primero va a ser simplemente X al cuadrado partido por 0,1 menos X. ¿De acuerdo? Si yo calculo C sub 0 partido por K1, esto vale 0,1 partido por 10 a la menos 5. Esto es mayor que 1000. Luego, además, puedo aproximar y decir que esto va a ser x cuadrado partido por 0,1 sin cometer mucho error. De aquí obtengo que x vale 10 a la menos 3 moles por litro, de donde el pH inicial que voy a tener, pH inicial, vamos a llamarlo así, va a ser de 3. ¿De acuerdo? Así que para volumen 0 mililitros añadidos tengo pH 3. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a calcularnos ahora los volúmenes de equivalencia. Y los volúmenes de equivalencia hay que tener en cuenta que aquí voy a tener dos equivalencias, porque tengo dos protones. Volumen de equivalencia. A ver, tengo dos reacciones. En la primera de ellas, el H2A reaccionará con la sosa para dar el NaHA más agua. ¿De acuerdo? Este es, digamos, nuestro primer volumen de equivalencia, 1. Pero luego, posteriormente, este seguirá reaccionando con la sosa para dar ya finalmente, seguirá reaccionando este con la sosa, este más otra sosa, para dar el Na2A a través de el segundo volumen de equivalencia. Así que voy a tener dos. Voy a calcular el primer volumen de equivalencia, porque esto me va a dividir la curva en varias regiones, como veremos ahora, ¿no? Primer volumen de equivalencia es igual que si fuera un ácido monoprótido, así que diré simplemente N por MA por VA va a ser igual a M por MB por VB. En este caso, repito, al tratarse de la neutralización de un solo protón, N va a ser 1 también. Ambos van a ser 1. De donde obtengo que la molaridad por el volumen va a ser igual a la molaridad por el otro volumen, sencillamente. Y esto lo tengo todo. El volumen de equivalencia va a ser el volumen de base que yo estoy gastando, ¿no? La molaridad del ácido, ¿cuál es la molaridad del ácido? Es 0,1 molar. Lo multiplico por 50 mililitros de ácido que tengo y esto va a ser igual a la molaridad de la base, que también es 0,1 molar, por el volumen de la base, que será el volumen de equivalencia 1. ¿De acuerdo? Este volumen de base va a ser el volumen de equivalencia 1 aquí. De aquí se deduce que este volumen de equivalencia 1 va a ser de 50 mililitros. Es decir, cuando se hayan gastado 50 mililitros de sosa, yo habré llevado a cabo la primera neutralización. Y lo único que tendré ahí será el anfolito. Eso es lo único que tendré, simplemente, el anfolito. Luego, el cálculo en ese momento es muy fácil, porque el pH de un anfolito va a ser un medio de el pK1 más el pK2. ¿De acuerdo? Esto es un medio de, si me dicen que es 5 más 9, 5 más 9, 14, entre 2 a 7. Así que el pH
Una vez que se han añadido 50 mililitros va a ser 7 y este es el pH del primer punto de equivalencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos al segundo punto de equivalencia. En el segundo punto de equivalencia es como si yo hubiera neutralizado los dos protones del H2A. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso la reacción es diferente, porque la reacción va a ser la siguiente. H2A más 2 de sosa, ¿veis? Para dar Na2A más 2 de agua. Es decir, aquí el ácido es como si se estuviera comportando con un ácido diprótido, de donde N va a ser 2 y M va a ser 1. Y entonces aplicando me quedaría 2 por la molaridad del ácido por el volumen del ácido va a ser igual a 1 por la molaridad de la base por el volumen de la base. 2 por 0,1 por 50 mililitros va a ser igual a 0,1 por el volumen de equivalencia 2. El volumen de equivalencia 2 de aquí se obtiene que es de 100 mililitros. Es decir, es lógico, si he añadido 50 mililitros para neutralizar el primer protón del ácido, tendré que añadir otros 50 para neutralizar el segundo. ¿De acuerdo? Por eso el volumen de equivalencia 2 me salen 100 mililitros. El cálculo aquí ya es un poquito más complejo del pH, ahora lo veremos, porque veréis, el volumen total va a ser ahora 50 que tenía yo de ácido, más los 100 hasta llegar a ese punto de equivalencia son 150 mililitros, o lo que es lo mismo, 0,15 litros. Pero tengo que darme cuenta de lo que tengo yo ahí exactamente. Si he neutralizado todo el ácido con la sosa, lo único que tengo es sal. En el punto de equivalencia 2, lo único que tengo es la sal disódica. Tengo Na2A. ¿De acuerdo? ¿Cuántos moles de Na2A tendré? Los mismos. Los moles de sal van a coincidir con los moles que tenía de ácido al principio, es decir, 50 mililitros de disolución 0,1 molar, o sea, 0,005 moles de sal que tendré formada en el punto de equivalencia. Ahora bien, este 0,005 moles de sal yo tendré que dividirlo, ¿vale? Yo tendré que dividirlo entre el volumen total, y el volumen total van a ser 150 mililitros, o sea, 0,15 litros en ese momento. Así que la concentración inicial de sal que yo voy a tener ahí van a ser los 0,005 dividido entre 0,15. Esto da 0,033 moles partido por litro de sal. Y esta sal se va a hidrolizar, porque naturalmente esta sal estará completamente disuelta y entonces tendré que el Na2A se va a disociar para dar 2 de sodio más el A2-. Si coloco aquí 0,033 tendré de sodio 0,066, que es totalmente irrelevante porque el sodio no va a dar reacción, pero este sí que va a dar reacción de hidrólisis, porque el A2- es una base bastante fuerte, dado que proviene de un ácido que es bastante débil, como es el HA-, como lo demuestra su valor de K2, que es el valor de la constante de acidez. Así que se va a hidrolizar. Y eso es lo que me va a dar el pH del punto de equivalencia, la hidrólisis de A2-. Bien, ¿cómo la calcularé esta hidrólisis? Bueno, lo haré de la siguiente manera. Vamos a ver, una vez que ya tengo yo el A2- disuelto, esto puede reaccionar con agua dos veces. La primera vez para producir su ácido conjugado, que es el HA-, más OH-, que es lo que quedaría del agua, equilibrio, ¿de acuerdo? Y la segunda vez, donde tendríamos que el HA- va a reaccionar con el OH, perdón, con el agua otra vez, quería decir con el agua, porque se va a hidrolizar nuevamente, con agua. Ahí. Os decía que el HA- va a reaccionar con el agua para dar el H2A otra vez más OH-, estableciendo nuevamente un equilibrio. ¿Vale? Lo que ocurre es que en este equilibrio, al igual que en el de los ácidos diprótidos, la primera constante va a ser mucho más grande que la segunda. ¿Por qué? Veréis, porque la constante de basicidad del A2- va a ser 10 a la menos 14, que es la constante del agua, partido por la constante de su ácido conjugado,
que es la K2. ¿Entendido? Es decir, esto va a ser 10 a la menos 14 partido por 10 a la menos 9. Esta da 10 a la menos 5. Si nos vamos a la otra constante de hidrólisis, esta, la del A menos, será 10 a la menos 14 partido por la constante de su ácido conjugado, que en este caso es K1. 10 a la menos 14 partido por 10 a la menos 5, esta vale 10 a la menos 9. Es decir, nuevamente vamos a tener una gran diferencia entre la primera constante y la segunda. Esto hace que a efectos del pH yo voy a poder despreciar el segundo equilibrio respecto del primero, exactamente igual que hago con un ácido diprotido. Así que si aquí tengo ahora 0,033 moles por litro de sal, aquí tendré 0,033 menos X y X. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando la constante de hidrólisis primera, 10 a la menos 5 será igual a X al cuadrado partido por 0,033 menos X. ¿De acuerdo? Si hacemos C sub 0 partido por la constante de basicidad del A2 menos, que es la que estamos viendo, esto es 0,033 partido por 10 a la menos 5, esto da 3.330, que es mayor que 1.000. Por tanto, voy a despreciar. Entonces, puedo poner que 10 a la menos 5 va a ser aproximadamente igual a x al cuadrado partido por 0,033, de donde obtengo el valor de x. El valor de x es 5,77 por 10 a la menos 3 moles por litro. Y no olvidemos que esta es la concentración de OHs. A partir de aquí puedo obtener el pOH, haciendo el menos logaritmo de esto, da 2,24, de donde vamos a tener que el pH va a ser 14 menos 2,24, esto es 11,76, nos quedamos en 11,7, para no sacar tanto decimal, 11,7. Vale, muy bien. Ya estamos. Bueno, pues ya tenemos los dos puntos de equivalencia. Una vez que ya tenemos los dos puntos de equivalencia, vamos a ver ahora las tres regiones que tenemos. Me voy a lo que yo llamo la zona 1, que es la zona donde los volúmenes de sosa que yo estoy añadiendo están entre 0 y el volumen de equivalencia 1. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi primera zona. Si os dais cuenta, en esta zona la reacción que se está dando es la siguiente. H2A más OH menos me está dando HA menos más H2O. Pero resulta que los moles de sosa que yo estoy añadiendo son menores que los de ácido. ¿De acuerdo? Y esto es debido a que el volumen de sosa que estoy añadiendo es menor que el volumen de equivalencia. Es decir, todavía no he valorado todo el ácido que tenía. Por eso, los moles de sosa van a ser menores que los de ácido. Y será el reactivo limitante. En este caso, si yo pongo inicialmente un número determinado de moles Na y añado con cada volumen un número de moles de OH Nb, al final, en cada momento de ácido tendré la resta de ambos, Na menos Nb. De Nb no me quedará nada, dado que es el limitante, y se me habrán formado de un folito Nb, tantos moles como he añadido de sosa. De acuerdo, voy a calcular cada uno de ellos. Los moles de ácido iniciales son muy fáciles porque yo tenía 50 centímetros cúbicos, 0,05 de disolución 0,1 molar. Es decir, yo ahí tengo 0,005 moles de ácido. Por otro lado, ¿cómo calcularé los moles de base? Estos van a depender del volumen que esté añadiendo. Si añado un volumen V en litros, la concentración de sosa es 0,1, luego los moles van a ser 0,1 por V moles de sosa añadidos. ¿De acuerdo? Con lo cual yo ya puedo montar la ecuación de Henderson-Hasselbalch y decir pH es igual al pK1, en este caso la primera constante, la K1 es la que me relaciona el H2A con el HA menos el logaritmo de los moles de ácido serán Na menos Nb partido por los de anfolito que serán Nb. Sustituyendo los datos, pues tendría el pK1 es 5 menos el logaritmo de los moles de A 0,005, los moles de B 0,1 por V y partido por 0,1 por V. ¿De acuerdo? Así que en función de V, si yo pongo V en litros, por supuesto,
en litros. Iré calculando cuánto vale cada uno de estos pHs hasta llegar al volumen de equivalencia, que no olvidemos, hemos dicho que el primer volumen de equivalencia eran 50 mililitros. Así que puedo ir variando. Con lo cual voy a hacer una pequeña tabla. Si yo hago una pequeña tabla poniendo el volumen en mililitros, que son los que me le dan en el problema, en el enunciado. El volumen en litros, sustituyendo en esta fórmula puedo calcular fácilmente el pH. Si el volumen en mililitros son 5 mililitros, el volumen en litros serán 0,005 y al sustituir en la fórmula, entonces me aparece un pH de 4. ¿De acuerdo? Haciendo exactamente lo mismo, si el volumen es de 10 mililitros, entonces tendríamos 0,01 y el pH es 4,4. Para un volumen de 25 mililitros añadidos, 0,025, sustituimos y me quedaría un pH de 5. De igual manera, para un volumen de 40 mililitros, 0,04, y esto, el pH me da 5,6 aplicando la fórmula. Para un volumen de 45 mililitros, 0,045, me da 5,9. Así que ya tengo aquí todos los volúmenes añadidos y los correspondientes pHs de la primera región antes del volumen primero de equivalencia, que eran 50 mililitros. Ya hemos visto que al llegar a los 50 mililitros tengo el primer volumen de equivalencia en el que tengo el anfólito y ya he calculado el pH. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la zona 2. En la zona 2 tendré que el volumen que estoy añadiendo de sosa está justo entre los dos volúmenes de equivalencia, entre 50 y 100. ¿Vale? Así que se tiene que cumplir esto. En este caso, yo lo que voy a hacer es considerar otra vez como si fuera una curva de valoración desde el principio, solo que ahora voy a partir de HA menos, que es lo que tengo en el punto de equivalencia 1. Es decir, la reacción que voy a considerar ahora en esta segunda etapa es esta. El HA menos va a reaccionar con el OH para dar el A2 menos. ¿De acuerdo? Más agua, por supuesto. De igual manera diré, los moles de ácido, que en este caso será el HA-, son los mismos que antes, porque provienen del mismo ácido, de la misma cantidad. Luego van a ser los moles de ácido iniciales, 0,005. ¿De acuerdo? Ahora bien, los moles de base, ahora yo los voy a poner de la siguiente manera. Va a ser la concentración, que es 0,1 molar, por el volumen en litros, y lo voy a llamar V'. Porque V' ahora va a ser la diferencia entre el volumen total añadido de sosa menos el volumen que he consumido hasta el primer punto de equivalencia. ¿De acuerdo? Así es como lo voy a calcular. De igual manera, tendré entonces, si he colocado n moles de A y n moles de B, exactamente igual que antes, tendré Na menos Nb y al final aquí tendré Nb del A2 menos. En este caso, entonces, tendré que aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero utilizando el pK2, porque la K2 es la constante que me relaciona el HA menos con el A2 menos. Con lo cual tendría menos logaritmo de N HA menos partido por N A2 menos. Y sustituyendo, entonces tendría 9, que es el pK2, menos el logaritmo de. Fijaos, sería Na menos Nb, luego serán 0,005 menos V' por 0 V' por 0,1, ahora veremos cómo calculamos V', partido por V' por 0,1, ¿no? Repito que V' va a ser el volumen total, menos 50 mililitros. Esto, por supuesto, en litros. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer otra tabla exactamente igual. ¿Dónde ahora voy a poner el volumen V de sosa, el volumen V', ambos en mililitros, el volumen V' en litros y el pH? ¿De acuerdo? Esta va a ser la tabla que voy a hacer ahora. Y entonces ahora tendré, para un V de 55 mililitros añadido de sosa, serían 5 mililitros de V', menos 50, claro, o sea, 5 mililitros desde el punto de equivalencia 1. Con lo cual tendría 0,005 en litros y sustituyendo esta expresión, sustituyendo este dato 0,005 en la fórmula, me da un pH de 8. Haciendo lo mismo con 75 mililitros,
Tendría entonces un V' de 25 mililitros, 0,025. Aplicando la fórmula se obtiene un pH de 9. ¿De acuerdo? Para un volumen de 95 mililitros tendré un V' de 45, 0,045 y el pH 9,9. ¿De acuerdo? Así que estos son los puntos que tengo antes de llegar al segundo volumen de equivalencia, que serían los 100 mililitros, donde ya he calculado que el pH viene dado por la hidrólisis. ¿De acuerdo? Por la hidrólisis del A2-. Así que vámonos a la tercera zona, la zona 3, que es donde tengo exceso de base. Es decir, ahora el volumen de equivalencia 2, que son los 100 mililitros, va a ser menor que el volumen añadido de sosa, con lo cual tengo exceso de base. Exceso de base fuerte, que es la que me va a dar, de base fuerte, que es la que me va a dar en el fondo el pH. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo calcularé la concentración de OHs de exceso que tengo ahí? Pues va a ser los moles de OHs de exceso partido por el volumen total. Estos moles de OH de exceso se calculan fácilmente multiplicando el volumen de exceso que tengo añadido respecto al segundo punto de equivalencia, ¿no?, por 0,1, que sería la concentración de sosa, y partido por el volumen total. Vamos a ver cuánto es esto. Si añado un volumen, como me pone en el problema, de 110 mililitros, 110 mililitros de sosa, 0,1 molar, entonces, dado que el segundo punto de equivalencia está en 100 mililitros, el volumen de exceso va a ser 110 menos 100, son 10 mililitros, o lo que es lo mismo, 0,01 litros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será el número de moles de OHs de exceso? Pues será el volumen 0,01 por la molaridad 0,1, así que tengo 0,001 moles de exceso. Moles de exceso, sí. ¿En qué volumen total? Porque tengo que calcular la concentración. El volumen total serán los 110 mililitros que he añadido en ese momento más los 50 que tenía inicialmente de ácido, es decir, 160 mililitros o 0,16 litros. Así que ya lo tengo. La concentración de OHs de exceso será 0,001 entre 0,16. Esto da 6,25 por 10 a la menos 3 moles por litro. De aquí puedo sacar fácilmente el pOH. El pOH será el menos logaritmo de 6,25 por 10 a la menos 3. Esto da 2,2, de donde el pH será 14 menos 2,2, 11,8. ¿De acuerdo? 11,8. Así que este va a ser mi pH ya cuando tenga el exceso. Bien, una vez que ya tengo todos los datos, voy a representarlos. Y entonces me encuentro una representación como esta. ¿De acuerdo? Me encuentro una representación como esta, donde aquí tenemos, por un lado, todos los datos de mililitros de sosa y de pH que he ido obteniendo, el volumen de equivalencia 1, el volumen de equivalencia 2. Aquí represento el pH en ordenadas y en abscisas en los mililitros de sosa. Y entonces coloco lo primero los dos valores de los dos volúmenes de equivalencia, de manera que me divide la curva ya en tres zonas. El pH inicial es el pH de un ácido débil, 3. A medida que voy añadiendo sosa, se va valorando parte de este H2A para dar el anfolito. Luego, en toda esta zona, en la zona 1, lo que tengo es una mezcla del H2A más anfolito, es decir, tengo una disolución tampón reguladora, y por tanto todos estos pH se calculan mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si estoy muy cerca del inicio de volumen 0 o muy cerca del punto de equivalencia, el tampón ya no es bueno, como ya hemos visto, ¿de acuerdo? Porque aquí tendré mucho ácido y poco sal, y aquí al revés, tendré mucha sal y poco ácido, de manera que el pH ya no se regula bien. Pero en toda la zona intermedia se regula bastante bien, porque añado muchos mililitros de sosa y el pH apenas cambia.
como podéis ver, ¿vale? A medida que, cuando llego al punto de equivalencia, el primer punto de equivalencia, lo único que tengo es el anfolito, con lo cual este pH, que es 7, se calcula haciendo un medio de pK1 más pK2. Sigo añadiendo más sosa, y entonces al añadir más sosa el anfolito ya reacciona para dar el A2-, con lo cual tengo otra situación similar. Tengo otra curva de valoración muy similar, ¿de acuerdo? Donde aquí al principio, en esta zona y en esta zona, el tampón es bastante malo, porque vuelvo a tener un tampón, pero en este caso será el anfolito y A2-, ¿no? Es bastante malo porque aquí tendré mucho anfolito y poca base, y aquí tendré mucha base y poco anfolito. Pero la zona intermedia es bastante bueno, el tampón también, ¿verdad? Esta zona termina cuando todo el HA- se ha valorado para dar A2-, es decir, el punto de la hidrólisis correspondiente del A2-, que es la primera. Y el último punto es el punto en el cual ya tengo la sosa de exceso, ¿de acuerdo? Y por tanto, bueno, pues sigue subiendo y a medida que voy añadiendo más sosa, ya voy acumulando más sosa y por tanto voy teniendo un pH cada vez más alto. Estas son las diferentes regiones que tenemos en la curva.